Grandes doctrinas bíblicas. Por Martin Lloyd-Jones. Mi propósito y método. Siempre es bueno comenzar con un versículo bíblico, no es que vaya a predicar, pero sí, quiero que comencemos con algunas palabras que darán el trasfondo de todo lo que me propongo decir, y que explicarán lo que me propongo hacer en esta serie de estudios sobre las doctrinas bíblicas. Me refiero a Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora bien, inevitablemente, habremos de empezar con las introducciones, creo que eso es necesario por varios motivos. Uno es que puede que algunas personas cuestionen lo apropiado de mis propósitos. Vivimos en unos tiempos en que no oímos hablar mucho de doctrinas, y hay algunas personas tan necias como para decir que no les agradan las doctrinas bíblicas, lo que es una actitud patética y abominable. Hubo un tiempo en el que las conferencias o los sermones sobre las doctrinas bíblicas eran muy comunes, pero, hoy en día, se han vuelto muy poco frecuentes, especialmente en este siglo. En cualquier caso, aunque no trataremos esas críticas directamente, sí es un buen punto de partida, y me lleva a decir que hay ciertas cosas que debemos tener muy claras en nuestras mentes. Tomaremos en consideración tres cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos estudios? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Esto habrá de ser una serie de estudios sobre las doctrinas bíblicas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una doctrina bíblica? La respuesta es que la Biblia se preocupa particularmente de la enseñanza de ciertas verdades, y no hay nada más importante que el hecho de que debemos comprenderlo y partir de ello. La Biblia es un libro con un objetivo muy concreto. Toda su enseñanza está concebida con una finalidad, se preocupa de poner ante nosotros sus doctrinas, las verdades concretas que quiere recalcar e imprimir en nuestras mentes. Permítanme expresarlo más claramente, de forma negativa. La Biblia no es, por ejemplo, una historia general del mundo, no siempre lo recordamos, pero notamos cómo condensa 2000 años en tan solo 11 capítulos de Génesis. La Biblia no está interesada principalmente en la historia del mundo, tiene otro objetivo. Podemos también expresarlo de otra manera. La Biblia tampoco se preocupa de darnos la historia de todo lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho muchas cosas que no aparecen en la Biblia, Dios ha seleccionado comunicarnos determinados hechos que ayudan a delimitar su plan y propósito. Los 4 evangelios, por ejemplo, no pretenden ser una biografía completa del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se preocupan de presentarnos determinadas verdades sobre Él, por ejemplo, solo tratan 3 años de su vida, hay muy poco aparte de eso. Nos hablan de su nacimiento, es cierto, pero los evangelios recalcan principalmente su ministerio público, lo que le ocurrió a partir de los 30 años de su vida. En su evangelio, Juan nos lo deja muy claro. Nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30-31. Juan no se dedicó a dar una descripción exacta y detallada de la vida de nuestro Señor. No tenía ese propósito en mente, y en el último versículo de su Evangelio dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 9:25. ¿De qué trata la Biblia entonces? Podemos responder con toda seguridad y no puede haber ninguna duda sobre esto, la Biblia es, en su esencia, la gran historia de la redención. Es la historia de lo que Dios ha hecho por los hombres y las mujeres como resultado del pecado, y todo lo demás que encontramos en la Biblia es, en realidad, incidental. La Biblia se preocupa de mostrarnos el mensaje de redención de Dios y por Dios, de forma que lo comprendamos, lo veamos y creamos su mensaje. Y cuando hablamos de doctrinas bíblicas, nos referimos a estos aspectos de la redención que encontramos en la Biblia. Son las distintas verdades que hablan de esta gran verdad. Ahora bien, existen muchas clasificaciones, pero permítanme señalar algunas de las doctrinas que estamos necesariamente obligados a considerar. Una es, por supuesto, la Biblia misma. ¿Por qué prestamos atención a este libro?
¿Por qué nos limitamos solamente a la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre sí misma? Está claro que debemos comenzar por eso. No podemos pasar a considerar las doctrinas de la Biblia a menos que tengamos una idea clara de lo que la propia Biblia es, y de lo que declara ser. Entonces, una vez aceptada la autoridad de la Biblia, comenzamos con la gran doctrina que debe anteponerse siempre a cualquier otra, y esa es la doctrina de Dios. En el principio creó Dios, Génesis 1:1. Aquí nos encontramos con Dios. Es su revelación. Al acercarnos a la Biblia aprendemos la verdad sobre Él, y eso, en un sentido estricto, es lo que queremos decir con el término teología. A continuación, obviamente, está la doctrina del hombre. He dicho que la ocupación de la Biblia es enseñarnos sobre la redención, y la redención es lo que Dios hace con el hombre. Eso es lo que se llama antropología. Luego llegamos a la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cristología, porque, después de todo, toda redención es por Él y solo en Él. Todo lo que sucede en el Antiguo Testamento apunta hacia Él es el clímax, y la Biblia tiene mucho que decir sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ya que hemos visto cómo recibimos la redención, el próximo asunto que se nos ocurre es, ¿cómo se aplica la doctrina a nosotros? La Biblia tiene una gran enseñanza sobre eso, la doctrina de la salvación aplicada, o soteriología. ¿Qué sucede entonces cuando recibimos la redención? Bien, somos parte de la Iglesia y hechos miembros del cuerpo mismo de Cristo. Claramente, pues, esperaríamos que la Biblia nos dijera algo sobre eso, y lo hace. Eso se llama eclesiología, la doctrina de la Iglesia, la Iglesia. Y luego, naturalmente, nos hacemos esta pregunta: aquí estamos, los redimidos, miembros de Cristo, de su cuerpo, de la Iglesia. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros? ¿A qué nos va a llevar todo lo que hemos visto? En este punto, la Biblia vuelve a encontrarse con nosotros, porque contiene la doctrina sobre las últimas cosas, la llamada escatología. Toda la enseñanza de la Biblia nos lleva a una cosa, a un gran clímax y consumación. Quedan ciertas cosas finales, últimas, y en la Biblia encontramos mucho sobre ellas. Esas son algunas de las cosas que, si Dios quiere, esperamos considerar juntos. Y esto es todo mi propósito. Nadie piense que nuestra preocupación aquí es dar una visión general o una sinopsis de la Biblia y sus contenidos. Eso es totalmente lícito, pero no es lo que vamos a hacer. He dado las líneas maestras de estas doctrinas, y nos ceñiremos a eso. Encontraremos las doctrinas en el texto, en la palabra, y lo que nos concierne es extraerlas y estudiarlas. Pero veamos ahora nuestra segunda pregunta: ¿cómo vamos a hacerlo? Y aquí, de nuevo, debemos andar con cuidado para tener una buena definición, y tener claro en nuestras mentes qué es lo que en realidad estamos intentando, porque a menudo hay un buen número de malentendidos en este aspecto. Permítaseme expresarlo de nuevo de forma negativa. No voy a dar una serie de conferencias sobre teología. Me pregunto si esto sorprende a alguien. Me pregunto si alguien piensa que no se puede dar una conferencia sobre doctrinas bíblicas sin dar una conferencia sobre teología. Sugiero que las dos cosas no son lo mismo, y es importante que entendamos la diferencia al tratar esta serie de conferencias. Debemos limitarnos por fuerza a lo que la Biblia y solo la Biblia dice. La teología no hace eso, lleva estas cosas a un campo más amplio. La teología empieza por decir que Dios no solo se ha revelado a sí mismo en la Biblia, sino que también lo ha hecho en la historia. Se revela a sí mismo por medio de la experiencia. Y la teología dice eso antes de darnos la doctrina bíblica. El dogma bíblico debe considerar estos otros aspectos de la revelación. Por supuesto que la teología también lo incluye, pero la teología es algo más que la Biblia. En otras palabras, el teólogo va a la Biblia, la estudia, busca y extrae sus doctrinas o considera lo que otros han hecho. Luego procede a la reflexión sobre estas doctrinas, piensa en ellas y las analiza. Y el final de este proceso es lo que se llama teología. Confío, pues, en que esté dejando claro que ese no es mi propósito. No es que no crea en la teología, claro que creo. Pero cuando digo que voy a dar una serie de conferencias sobre doctrinas bíblicas, no quiero decir que vaya a dar conferencias sobre teología.
Permítanme dar un ejemplo para explicar con precisión a qué me refiero. A finales del siglo XIX y principios del XX, había en América un famoso conferencista y expositor de la Biblia que publicó un libro titulado Las grandes doctrinas de la Biblia. Cuando miré aquel libro, tenía mucho interés por ver lo que este autor tenía que decir, por ejemplo, sobre la doctrina de Dios. Para mi asombro, vi que su primer capítulo era Pruebas de la existencia de Dios. En el momento en que lo vi, me dije, él no debió haber puesto ese título a su libro, debería haber dicho que era un libro sobre teología cristiana, porque no hay pruebas de la existencia de Dios en la Biblia. A lo que me refiero con estas pruebas es a lo siguiente. La gente argumenta que puedes llegar a la creencia en Dios con solo mirar en tu propia conciencia. ¿Te dices a ti mismo, pienso, luego existo? Pienso en Dios, pero la idea debe de haber venido de algún sitio, debe de haber algo que corresponda a mi pensamiento. Por tanto, debería y debe de haber Dios, etc. Otros toman el argumento de la naturaleza. Dicen que observamos la naturaleza y, al hacerlo, vemos el orden y el diseño, y decimos que todo eso debe de haber venido de algún sitio, debe de haber un creador. Y este es un argumento muy bueno. Por otra parte, existe el argumento moral. Reconozco que existe lo bueno y lo mejor en este mundo, y eso me sugiere que debe de haber algo óptimo en algún sitio, debe de haber una perfección absoluta, y ese es el llamado argumento moral de la existencia de Dios. El escritor al que me he referido trata todo eso en su libro, y muchos otros argumentos, pero eso es algo que la Biblia nunca hace. Aquí tenemos un hombre que nos dice que ha escrito un libro sobre las grandes doctrinas de la Biblia, pero que se comporta como un teólogo. No digo que esos argumentos no tengan ningún valor a la hora de probar la existencia de Dios, pero sí, quiero recalcar que no se encuentran en la Biblia. Y es interesante comprobar cómo este hombre, que da un versículo bíblico para cada cosa que dice, de pronto no tiene ningún versículo bíblico en esta sección en concreto. De modo que ha ido más allá de lo que dijo que iba a hacer. Pero nosotros trataremos solo las doctrinas bíblicas. La Biblia no nos da pruebas de la existencia de Dios, la Biblia proclama su existencia, simplemente nos habla de Él. Además, como ya he dicho, no es que no crea en la teología, pero debemos recordar el peligro que hay en relación con la teología. El momento en que se introduce la filosofía, la conjetura, tus propios pensamientos y la razón humana, se empieza a hacer algo que puede resultar peligroso. No necesariamente, pero puede serlo. Además trataremos de evitar algo más. No intentaremos defender estas doctrinas. Por otra parte, eso es algo que se puede hacer perfectamente, se llama apologética. Pero nuestra preocupación no es defender las doctrinas, y lo digo porque algunos, cuando abordemos alguna doctrina en particular, puede que se decepcionen porque no lo haremos. Por ejemplo, cuando llegamos a la doctrina de la creación, surge toda la cuestión de la evolución, pero mi principal propósito no será tratarlo exhaustivamente. Por supuesto, habremos de referirnos a la evolución, pero principalmente expondremos de manera positiva lo que la propia Biblia tiene que decir. Nuestra postura es la de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es por eso que cuando tratemos la doctrina del pecado, y alguien quiera saber de dónde viene el mal, no podremos decirlo. La Biblia no nos lo dice. Podemos hacer conjeturas, podemos razonarlo, pero eso no es una doctrina bíblica. Debemos limitarnos a las cosas que han sido reveladas, no a las cosas secretas que en última instancia están en la mente de Dios. Esto es, por tanto, una definición de la forma en que nos proponemos considerar estas doctrinas. Y eso nos lleva al último punto. ¿Por qué creemos que es necesario hacerlo? Estas son algunas de las respuestas que sugeriría para semejante pregunta. La primera es que la propia Biblia lo hace, por tanto, estamos obligados a hacerlo. Dije al principio que la Biblia no solo contiene historia. Es un libro cuya preocupación es traer ante nosotros de forma clara ciertas verdades en particular, y esas verdades son doctrinas. Eso quiere decir que leer correctamente mi Biblia significa que debo tomar en cuenta la doctrina. La Biblia quiere que comprenda su doctrina. En otras palabras, puede que conozca muy bien mi Biblia,
pero a menos que me dé cuenta de la importancia de comprender sus doctrinas, mi conocimiento de la Biblia bien puede resultarme inútil. Permítaseme que lo exprese de la siguiente forma. ¿No es exactamente eso lo que hicieron los profetas? Leemos acerca de ellos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que esos hombres estaban haciendo? Pues bien, se estaban apropiando de esas doctrinas, la doctrina de la ley en concreto, y las estaban haciendo cumplir. Estaban aplicando la ley. Fueron a la nación y dijeron, creéis que al tener la ley la conocéis, pero no es cierto. Dijeron, la ley os presenta esto, y esto es lo que debéis comprender y asimilar. Predicaron la doctrina a la gente. ¿No es exactamente eso lo que nuestro Señor mismo hizo? ¿Qué es lo que estaba haciendo en el Sermón del Monte sino eso mismo? Dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5, 27-28. Tomó la ley y la expuso en forma de doctrina. La explicó. Dijo que un simple conocimiento general de la ley no tenía valor alguno, debemos saber exactamente lo que significa. Extrajo los principios, los aplicó, y los hizo cumplir. También es, obviamente, lo mismo que hacían los apóstoles. Lee el libro de Hechos y observa la predicación de aquellos primeros predicadores cristianos. ¿Qué es lo que hacían? Bien, no encuentras que tomaran el texto y luego le dieran su significado exacto en griego y hebreo, para a continuación analizarlo y todo lo demás. No, su forma de predicar era proclamar las doctrinas, tenían un mensaje, y presentaban eso a la gente, empleaban sus escrituras para mostrar que esta era la doctrina. Y, por supuesto, eso es lo que significa la predicación, ese es el propósito y la función de la predicación. No es simplemente una oportunidad para que un hombre exprese sus propios pensamientos. No es simplemente, repito, dar una traducción alternativa de las escrituras. No, su propósito es llevar la verdad a la congregación. Los apóstoles hicieron eso, al igual que la predicación en su esencia siempre lo hace. Tomemos las epístolas del Nuevo Testamento. ¿En qué consisten? Bien, en estas epístolas se toman ciertas grandes doctrinas y se subrayan además de exigir su cumplimiento. Algunas iglesias tenían esa necesidad en concreto. De modo que el escritor trae su doctrina y la aplica de una forma práctica. Constantemente vemos que su preocupación es la expresión y esclarecimiento de la doctrina. Por ello, esa es mi primera razón para hacerlo, sostengo que la Biblia lo exige. Lo hace ella misma y nos exhorta a nosotros a hacerlo. Otra razón es que es peligroso para nosotros estudiar la Biblia sin hacer esto. Hablamos sobre perder de vista el bosque a causa de los árboles, ¿qué peligro tan terrible es ese? El verdadero problema de los judíos de los tiempos del Señor era que se quedaban en la letra y no llegaban al espíritu. En otras palabras, nunca entendían la doctrina. Se contentaban con estar familiarizados en general con las palabras, pero nunca comprendían la palabra. Y es algo que todos debemos ver como una posibilidad terriblemente peligrosa para nosotros, porque si nos detenemos tan solo en la letra, no nos beneficia en nada, hasta nos lleva a conclusiones erróneas. Puede ser la causa de la condenación de nuestras almas. No llegar a la doctrina después de haber estudiado las Escrituras significa que nuestro estudio es completamente estéril. Puede que sea muy intelectual. Puede que sea una buena forma de pasar el rato. He conocido personas que han utilizado la Biblia de la misma forma en que otros han utilizado los crucigramas o hasta los rompecabezas, para encajar las cosas, pero nunca llegaron a la doctrina. Su estudio no tiene ningún valor. Es inútil. Pero otro motivo para estudiar la doctrina bíblica es que la Iglesia, a lo largo de los siglos, siempre ha encontrado esencial recalcar las doctrinas de la Biblia. En los primeros días de la Iglesia no se aceptaba a nadie como miembro sin una confesión del señorío de Jesús. Pero en el momento en que decimos, Jesús es el Señor, estamos haciendo una afirmación doctrinal. Más adelante, después de un tiempo, los primeros cristianos encontraron que no era suficiente con decir simplemente, Jesús es el Señor, creyeron necesario introducir lo que llamamos una fórmula bautismal. Los candidatos al bautismo recibían la catequesis, se les hacían determinadas preguntas, y debían ser capaces de responderlas. ¿Pero recordamos lo que sucedió?
Muy pronto empezaron a surgir herejías, había personas en la iglesia que empezaron a decir cosas que no eran correctas. Eran bastante genuinos y sinceros. Pero muchos estaban diciendo cosas erróneas que resultaban dañinas. Y por supuesto, estos maestros falsos y heréticos no solo causaban confusión dentro de la iglesia, sino que también estaban extraviando a la gente de fuera. La aparición de la herejía en la iglesia propició que la iglesia de los primeros tiempos elaborara lo que solemos llamar credos, por ejemplo, el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. Ahora bien, aquellos credos se habían vuelto esenciales debido a la proliferación del error y la herejía en la iglesia, y la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, dijo, debemos dejar muy claro qué es lo que creemos y lo que no creemos. No es suficiente con dar a las personas tan solo una Biblia abierta. Mujeres y hombres perfectamente sinceros y genuinos pueden leer este libro y decir cosas muy erróneas. Debemos definir nuestras doctrinas, y la definición de las doctrinas es lo que llamamos credos. Luego, por supuesto, tras un tiempo, la iglesia que, en un sentido, había sido una, se dividió en dos, la iglesia occidental y la iglesia oriental, pero, más o menos, la doctrina era la misma. La iglesia estaba muerta, lo sé, pero era guiada por los credos. Después llegó la Reforma Protestante. Llegó una nueva vida, un nuevo vigor, una nueva comprensión, de nuevo, la Iglesia creyó que era completamente esencial extraer sus doctrinas y afirmarlas de una manera perfectamente clara y determinante. De modo que tenían lo que, entre los protestantes, se denomina comúnmente como las grandes confesiones. Estas no son más que una enumeración y exposición de las doctrinas de la Biblia. Los líderes, de nuevo, dijeron, no es suficiente con dar a las personas una Biblia abierta. Debemos guiarlos. Debemos ayudarles. Tienen la posibilidad de extraviarse. Debemos, pues, decirles que creemos esto sobre Dios y que no creemos lo otro. Debemos hablarles sobre Cristo y sobre la Iglesia y todo lo demás. La Iglesia de Inglaterra tenía su propia confesión, que se llamaba los 39 artículos. También había muchas confesiones famosas en el continente europeo, por ejemplo, la de la Iglesia Morava y la de la Iglesia Reformada. Y luego está la Gran Confesión que se redactó en la Abadía de Westminster en el siglo XVII, llamada por tanto la Confesión de Westminster. Es la confesión de la Iglesia de Escocia y la de todas las iglesias presbiterianas en todo el mundo. Ahora bien, todas estas confesiones, y los catecismos que las acompañan, no son más que la afirmación de doctrinas bíblicas, para que la gente en las iglesias pueda saber con exactitud en lo que debe creer y en lo que no, así como las razones de esta creencia. Todas fueron concebidas para fortalecernos en la fe y con el fin de capacitarnos para saber con exactitud nuestra postura. Ahora bien, si todo eso era necesario en los primeros días de la Iglesia. Y si era necesario en el tiempo de la Reforma y en el siglo XVII. ¿Es algo que necesitamos con urgencia en la actualidad? Hoy, la Iglesia está rodeada de sectas, estas personas tocan nuestras puertas diciendo, así dicen, las Escrituras. Dicen creer en la Biblia que enseñamos. En el momento en que hacen una afirmación, tenemos la sensación instintiva de que hay algo equivocado en ella, pero no podemos responderles. Uno de los propósitos del estudio de las doctrinas bíblicas es capacitarnos para descubrir juntos el error en semejantes enseñanzas. No es que vaya a dar una conferencia sobre las sectas, lo que voy a hacer es esto. Te recordaré lo que la Biblia sí enseña. Luego, una vez que tengamos un conocimiento y una comprensión sólida de esto, podremos comprobar cualquier otra enseñanza que se nos presente. Pero la Iglesia no solo está rodeada de todos estos errores y sectas, hasta la propia Iglesia está sumida en una terrible confusión. Hay una ausencia de doctrina, una carencia de definición y una disposición a permitir que todo el mundo diga lo que quiera. Y esto significa que nunca hubo un tiempo en el que se necesitara con más urgencia que los cristianos consideren juntos las doctrinas de la Biblia. Debemos conocer los cimientos sobre los que nos asentamos, y ser capaces de resistir a cada enemigo que venga a atacarnos, cada sutil adversario, cada plan utilizado por el diablo, que viene disfrazado como ángel de luz para destruir nuestras almas. Pero tengo una motivación más importante para tomar en consideración contigo estas doctrinas. En última instancia es la única forma de conocer verdaderamente a Dios,
de venir ante su gloriosa presencia y aprender algo de las maravillas de sus caminos con respecto a nosotros. Sí, sigamos leyendo y estudiando nuestras Biblias, pero no nos perdamos en los detalles. Extraigamos esas grandes e imponentes cimas de la doctrina, y comprendamos allí quién es Dios, y qué es lo que ha hecho por nosotros a través de la persona de su amado Hijo, a pesar de nuestro pecado. En cualquier caso, ese es el objetivo que tengo en mente. No estoy llevando esto a cabo con el fin de proporcionarte algún conocimiento o alguna información con la que no contaras previamente. No permita Dios que intente acometer algo así, o que alguien pudiera pensar de ese modo en lo que estamos haciendo. El conocimiento, dice Pablo, envanece, pero el amor edifica, 1 Corintios 8, 1. De modo que la atmósfera de esta serie de disertaciones no será la del aula académica, no habrá ningún examen al final para comprobar cuánto has aprendido, y tampoco se te dará ningún diploma. No. Nos preocupa Dios, conocerle a Él. Es adoración. Cualquier consideración que se haga sobre la Biblia es adoración, y no creo que haya algo más peligroso que enfocar la Biblia y su enseñanza como enfocamos cualquier libro de texto. A menudo, la gente me dice, ¿qué es lo que va mal en todos esos colegios teológicos? He conocido a muchos hombres buenos que han ingresado bien, pero mira cómo han salido, bueno. Puede que eso no siempre sea cierto, a menudo la gente dice cosas así, pero a veces lo es, creo que puedo decirte el porqué. Se debe a que en sitios semejantes, muy a menudo se acercan a la Biblia como si fuera un libro de texto. Muy a menudo se acercan a estas grandes doctrinas como si fueran pensamientos e ideas humanas. No siempre se presentan ante ellas en una atmósfera de adoración y admiración. Están interesados en la traducción y en el conocimiento intelectual. Eso es esencial, pero no debemos detenernos ahí. Las doctrinas de la Biblia no son una asignatura de estudio, por el contrario, deberíamos desear conocerlas para que, una vez conocidas, no nos envanezca el conocimiento, ni nos apasionemos con nuestra información, sino que nos acerquemos más a Dios en adoración y alabanza, porque hemos visto, de una manera mucho más completa que nunca, la gloria de nuestro maravilloso Dios.